Muy buenos días, tardes o noches, Honduras. Hoy domingo 4 de diciembre les traemos un nuevo dominical de análisis y reflexión sobre el acontecer político y social en Honduras. El título de hoy: Los peligrosos tiempos para la democracia de Honduras, un gobierno sin oposición política. Nos dice Isaías del 10, del 1 al 2. Ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. La labor del partido político en la oposición, además de su imprescindible vocación de gobernar, es la de inspeccionar de cerca al gobierno de turno, controlar sus procesos, ser un contrapeso, una alternativa, una esperanza de continuidad, y la de denunciar a instancias judiciales cuando sea necesario. Si hay una buena oposición, la garantía de la legalidad está asegurada. La oposición es una permanente sombra que representa a una población que no por haber perdido pierde funciones sociales, sino que gana la oportunidad de garantizar el cumplimiento y la diligencia de la ley. En definitiva, si queremos conocer la salud democrática y la predicción de la estabilidad de un país, hay que fijarse en sus formaciones políticas dentro de la oposición. ¿Cuál es la oposición política en Honduras? ¿Qué formaciones políticas la conforman? Para empezar, hay que aclarar que existe un gobierno de coalición en Honduras formado por un partido político que ocupa 50 curules en el Congreso Nacional, el Partido Libre, y el Partido Salvador de Honduras, que ocupa 10 curules. Ambos partidos, si bien constituyen el gobierno, no poseen la mayoría necesaria en el poder legislativo, quedando a merced de la voluntad de los partidos de la oposición para sacar adelante propuestas de leyes o presupuestos. Pues del lado de la oposición, del Partido Nacional ha obtenido 44 puestos de diputados, el Partido Liberal 22, y tanto la Democracia Cristiana como el Partido Anticorrupción obtuvieron una curul cada uno. Ahora bien, en cuanto a la conformación del actual gobierno, hay que destacar que existen dos fracturas importantes que obstaculizan el buen desempeño gubernamental. La primera se refiere a la fractura interna en el gobierno de la coalición entre el Partido Libre y el Partido PSH. Y la segunda se refiere a la fractura interna del propio Partido Libertad y Refundación. En cuanto a la fractura interna del gobierno de coalición, esta se debe sobre todo a la falta de conocimiento y entendimiento en el ejercicio de un gobierno de coalición. Primero, hay que aclarar ¿qué es un gobierno de coalición? Un gobierno de coalición es aquel que se forma cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente como para formar un solo gobierno, por lo que se ve obligado a pactar con otro grupo, normalmente de ideología política afín, para formar un gobierno conjunto. En el caso de Honduras, al ser un régimen de gobierno presidencialista y no precisamente parlamentario, la coalición de gobierno se pacta antes, durante el proceso de elecciones a la presidencia, a través de lo que se denomina una alianza política. En el caso de los sistemas parlamentarios, como el de buena parte de los países europeos, la alianza se configura después de las elecciones para formar el gobierno de la coalición. Así pues, la candidatura de Xiomara Castro se coaligó a la figura de Salvador Narrala para obtener la mayoría de votos y alcanzar el poder gubernamental. Entonces, ¿cuáles son las pautas para el buen funcionamiento de un gobierno de alianza o coalición? Uno de los puntos fundamentales para alcanzar una buena gobernabilidad dentro de un gobierno de coalición es la justa y adecuada distribución interna del poder político. Corresponde sobre todo a la distribución del poder, conocido como office seeking en inglés, sobre todo de las vicepresidencias, secretarías y ministerios públicos.
En el plano cuantitativo, podría decirse que la asignación de esas relevantes parcelas de altos cargos políticos ha seguido la llamada de ley de Ganso. Es decir, se ha tomado como referencia el porcentaje de escaños o curules de cada formación coaligada. Está claro que la designación de cargos en el caso del actual gobierno de Honduras no se ha hecho en base a ninguna ley o racionalidad de eficiencia administrativa, sino de una manera artificial que corresponde más al apego de una conducta arbitraria y clientelar. Normalmente, el partido alfa de la coalición, en este caso el Partido Libre, va a intentar quedarse con la mayor parte de los ministerios estratégicos, como por ejemplo la economía, hacienda pública, asuntos exteriores, defensa o interior. Mientras al partido menor de la coalición, en este caso el PSH, le correspondería asumir ministerios como el de salud, educación, secretaría de trabajo, secretaría de los derechos humanos sociales. ¿Qué ministerios o qué secretarías ha asumido el PSH dentro del gobierno de la coalición? Los dos únicos cargos que recibió el PSH fue el cargo testimonial de designado presidencial asumido por Salvador Narrala y la presidencia del Congreso Nacional asumida por Luis Redondo. En términos simples, el Partido Libre le salió barato hacer la coalición con el PSH, pues no se dio una repartición justa de los puestos ministeriales y secretarías del Estado de Honduras. Se podría decir que Salvador Narrala fue estafado políticamente. Esta situación imposibilita un gobierno basado en el equilibrio del poder, en la confianza, la cooperación y la lealtad. Prueba de ello son los constantes rifirrafes en medios de comunicación entre Salvador Narrala y el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Existe un descontento por parte de Salvador Narrala y los miembros de su partido. Y con justa razón, pues básicamente el PSH regaló a Xiomara Castro el apoyo de su electorado de manera gratuita. El gobierno de la coalición es vital que las estrategias no sean de improvisación, aunque luego en el día a día se vayan ajustando tácticamente las cosas. Es preciso igualmente conciliar el pluralismo, es decir, tener la suficiente habilidad política para conciliar las diferencias ideológicas y programáticas entre ambos partidos de la coalición de gobierno con la homogeneidad del mensaje oficial del gobierno en funciones, evitando el ruido mediático y las discrepancias feroces en público. Este no es el caso actual. El gobierno de coalición, donde las disputas y los zafarranchos entre los líderes del Partido Libre y el PSH son constantes y bochornosas. Los gobiernos de coalición necesitan un escrutinio permanente de su funcionamiento para corregir disfunciones, gestionar los conflictos internos y preservar el consenso y la cohesión a como dé lugar. El segundo factor que obstaculiza el buen funcionamiento gubernamental en la actualidad es la fractura interna que existe en el Partido Libertad y Refundación, por todos ya conocida. Recordemos que en la víspera de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, se instalaron en el país dos legislaturas paralelas. Una bajo el mandato de Luis Redondo, respaldado por el Partido Libre de Xiomara Castro, y otra con Jorge Cáliz, apoyado por disidentes del Partido Libre y diputados de la oposición del Partido Nacional. Cáliz logró su elección de forma paralela con el apoyo de más de 70 legisladores, de un total de 128 diputados titulares que tenía la Asamblea Nacional. Pero en el club campestre, mientras Redondo lo hizo en el recinto del legislativo, pero con 40 titulares y un número similar de diputados suplentes. Ambos bandos cuestionaban sus respectivas legalidades, pues ambos bandos no cumplieron con lo establecido en la Constitución y en la normativa legislativa para la nominación del presidente del Congreso Nacional. Finalmente, se terminaría imponiendo la candidatura de Luis Redondo sin haber subsanado los errores en el proceso de selección.
Todo esto le llevó a negociar a la presidenta Xiomara Castro con el líder de los disidentes, Jorge Cálix, proponiéndole que se integrara a su gobierno en la composición de coordinar el gabinete en aras de unirse a la refundación de Honduras. Esta situación de fractura interna hoy persiste y su causa es estructural, pues deviene de las prácticas clientelares y de nepotismo que caracteriza a los partidos y gobiernos en Honduras. Al no haber una disciplina partidaria por parte de los diputados bajo unas convicciones democráticas y del bien común, entonces el caos, las disputas y las traiciones imperan como forma de abominación política en el Congreso, dejando la crisis orgánica e institucional en la que se encuentra el gobierno de Xiomara Castro. Hay otra crisis que también imposibilitan cualquier proyecto político democratizador. Y esta es la crisis generada a la institucionalidad por parte del principal partido de la oposición, es decir, el Partido Nacional de Honduras. Si prestamos atención a los fundamentos que constituyen el accionar de un partido de la oposición, estos se basan en que el Partido Nacional debe funcionar como un contrapeso al poder gubernamental, fiscalizar, proponer y comunicar a la ciudadanía. El partido en la oposición debe forzar al gobierno a respetar la norma constitucional y los procesos legítimos de cogobernanza con la sociedad civil. Ahora bien, ¿qué factores imposibilitan que el Partido Nacional sea considerado una auténtica oposición política? Para comenzar, destacaría la falta de liderazgo político en el Partido Nacional. Ni de Tomás Zambrano, ni de Nasri Apura encarnan dotes de liderazgo para sacar al Partido Nacional del fango en el que se encuentra. Recordemos que en el 2018, Tomás Zambrano fue señalado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MAXI, y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. Estas acciones por parte de Tomás Zambrano estaban encaminadas a favorecer a los diputados que estaban siendo procesados en el manejo de fondos públicos y aquellos que pudieron ser investigados a futuro por hechos similares. Pero la justicia, bajo el régimen del extraditado Juan Orlando Hernández, exoneró de culpa al diputado Tomás Zambrano. Por otra parte, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Tomás Zambrano, como diputado del Partido Nacional, formó parte de una comisión que destituyó ilegalmente a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que habían declarado inconstitucional varias leyes relacionadas con la depuración policial. La persecución política por parte de Tomás Zambrano y otros miembros del Partido Nacional orillaron a los magistrados a intentar pedir asilo político en la Embajada de España. Tomás Zambrano, llamado a refundar el Partido Nacional, es incapaz de hacerlo, pues sencillamente él forma parte del sistema de corrupción e impunidad instalado en Honduras. Tomás Zambrano es el candidato que Juan Orlando dejó al frente del Partido Nacional para continuar con el Juan Orlandismo. Es por ello que Tomás Zambrano forma parte del pasado y del presente oscuro del Partido Nacional. En cuanto a la figura política de Nasri Apura, no goza de buena prensa, pues ha sido señalado de corrupción a nivel internacional, red de sobornos y tráfico de influencias en Costa Rica. Los señalamientos en Costa Rica, en el caso de corrupción de alto impacto, se suman a uno de los escándalos mundiales más sonados, Pandora Papers, en el que está implicado el expresidenciable Juan Orlando Hernández. Recordemos que en el caso Pandora Papers consiste en abrir empresas a nombre de un interesado en una ubicación determinada
en la que el titular no opera. El objetivo de este tipo de sociedad es evitar el pago de impuestos en el país donde sí está ubicada la empresa y trasladarla a una nación donde el cobro de gravámenes es menor. De aquí se deriva el nombre de paraísos fiscales. Otro factor que se desprende de la falta de liderazgo democrático de las principales figuras del Partido Nacional es la falta de credibilidad y deslegitimación política, debido a la falta de voluntad política, transparencia e higiene democrática. El Partido Nacional se encuentra anclado en el pasado, empantanado en el fango de la corrupción. Y todo esto lo invalida como interlocutor político entre la sociedad civil y el actual gobierno. El Partido Nacional y sus líderes adolecen de legitimidad moral para poder denunciar los actos de corrupción e impunidad del actual gobierno de Xiomara Castro. Y aquí radica el punto central que amenaza y desvanece cualquier proyecto político encaminado hacia la democratización de Honduras. Pues sí, el principal partido de la oposición se encuentra deslegitimado moralmente, incapacitado para reformarse a nivel interno y dejar de funcionar como un partido del cartel Hernández. Entonces, el actual gobierno tiene carta blanca para hacer y deshacer a su antojo sin ningún tipo de freno y fiscalización que proceda por parte de la oposición política. Porque simplemente no hay oposición política. Es más, todo apunta a que el Partido Nacional está de perfil bajo, intentando transar, amañar o pactar amnistías para librar del peso de la ley a sus propios miembros del partido, con el actual gobierno de Xiomara Castro. A cambio, el Partido Nacional hace la vista gorda en los actos de corrupción del actual gobierno, ofreciendo su apoyo en la aprobación de leyes o mismo en la aprobación de candidatos a jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Prueba de ello es como recientemente se han dado carta de libertad a políticos del Partido Nacional acusados de corrupción, supuestamente por pruebas insuficientes, no relevadas por el Tribunal Superior de Cuentas. De lo que estamos siendo testigos los ciudadanos hondureños es del pacto de impunidad más flagrante de la historia de Honduras, entre un partido carcomido por la corrupción, como lo es el Partido Nacional de Honduras, y el partido oficialista que utiliza al poder gubernamental para ofrecer indultos y cartas de libertad tanto a los suyos como a los miembros del partido de la oposición. Esta situación retrata el lado más indecente de la actual política en Honduras. Gobierno y oposición se curan las heridas, se casan entre ellos, engendran nuevos clanes y hacen pactos de sangre para mantener el sistema de las castas oligarcas que imperan en Honduras. Una oligarquía que goza de privilegios a costa de la pobreza y la miseria, a la que son condenadas millones de familias hondureñas, donde los niños pobres mueren de inanición al tiempo que los hijos de las familias ricas se enferman por indigestión o obesidad. Este es el retrato de un poder soberano transformado en pornografía política, donde la relación incestuosa entre el poder político, el poder militar y el poder religioso forman un triunvirato que alinean la mente de las personas, despojan al ciudadano de su juicio crítico, atemorizan al individuo, hasta reducirlo al servilismo o a la nada. Ciudadanos hondureños que deambulan por las calles de las ciudades sin rumbo, apesadumbrados, heridos moralmente y sin autoestima. Ciudadanos que no tienen nada porque los han condenado a la nada. Ciudadanos que ya no les importa nada hasta el punto de sacrificar sus vidas en caravanas. Personas que son expulsadas de Honduras por la pobreza y la violencia, dejando atrás familias desintegradas, familias mutiladas y una sociedad indolente. Este es el resultado de décadas de una clase política que se ha alineado de la sangre de los hijos de Honduras.
Gracias por su generoso tiempo y atención.